Muy bien, amén. Estamos en la jornada número 37 y lleva por nombre Obot, así, Obot. Dice Números 33, capítulo 33, versículo 43 es el versículo que estamos llevando. Entonces, si estamos en la jornada 37, nos quedan 5, ¿verdad? 5 jornadas para terminar. Dios mediante, enero, febrero terminamos. Dice dice Números 33, versículo 43, dice: salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche, Dios, amado Dios, nos dirigimos a ti, porque tú eres el que das el espíritu de sabiduría y de revelación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra. Ayúdame a mí, sé tú en mí hablando, para que mis hermanos puedan comprender tu palabra, que no haya confusión, porque tú no nos quieres confundir, sino quieres que estemos claros, Señor, en todos los asuntos, cómo funciona tu salvación, cómo funciona tu vida en nosotros. Aquí has venido a este mundo, Señor. Sabemos que has venido a rescatarnos, Señor. Gracias, amado Dios. Dependemos del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. Y, Señor, en esta hora nos disponemos todo, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nomás un poquito de la jornada anterior. El último mensaje hablamos del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento ocurrió cuando nosotros creímos. No es que Dios esté dando otro nacimiento cada tiempo, si es un solo nacimiento, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso queremos dar la bienvenida a nuestra hermana. ¿Cómo se llama usted? Elizabeth. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias. Aquí está la iglesia del Señor. Bienvenida. Y bueno, pues aquí estamos. Entonces, siéntase en casa. Aquí estamos hablando la palabra del Señor, cantándole a Dios. Ya le cantamos y estamos aquí estudiando la palabra. Así que bienvenida. Entonces le decía que cómo para poder dejar la vida pasada, o más bien dejar de pecar, necesitamos el nuevo nacimiento, ¿no? O sea, no ¿se acuerdan que usamos a Nicodemo como el maestro? Y él quizás tenía mucho conocimiento, mucha enseñanza, y quizás en su mente él iba con el Señor para que le diera más conocimiento, más doctrina. Pero el Señor Jesús le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Y ese nacimiento, ese nuevo nacimiento ocurrió cuando nosotros creímos, ¿de acuerdo? No es que necesita usted otro nuevo nacimiento, no. Ya ocurrió cuando dice 1 de Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice que somos engendrados de Él. Dice que los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces es importante entender eso, porque si no vamos a estar confundidos pensando que necesitamos otro nacimiento. Ya ocurrió. Solamente hay que acordarnos, pues por eso Jesús le dijo a Nicodemo también: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es el nuevo nacimiento. Eso hace posible que nosotros andemos en vida nueva. Si no hay ese nuevo nacimiento, tendríamos solo un nuevo nacimiento, que es nuestros padres, que es el nacimiento en la carne, la cual no tiene la capacidad de agradar a Dios, de vivir la vida de Dios. Entonces, en el nuevo nacimiento dijimos que Dios nos dio su vida, nos dio el elemento divino, y ese elemento está en nosotros, y ese elemento nos capacita para vivir la vida de Cristo. Amén. Muy bien, entonces les decía que estamos en esta jornada 37. Son 42 jornadas o estaciones en las cuales el pueblo de Israel experimentó, y son los que también es una figura, es un tipo, una sombra de nosotros los cristianos, porque Dios nos salvó, y nuestra salvación tiene un inicio, tiene un desarrollo
y tiene el clímax o el complemento. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Obot, esta palabra Obot, vamos a ir otra vez a Números 33, 43. La pasada fue Punón, así dice. Ya entendimos que Punón también significa oscuridad, pero es una oscuridad en Cristo. Y acamparon en Obot. Obot. Esta palabra Obot, Números 33, 43. Obot es el nombre del lugar donde hubo esta siguiente jornada. Entonces recuerden que cada jornada es una jornada de avance en relación a las jornadas anteriores. Ellos ya avanzaron mucho. Entonces, a veces las jornadas no son tan, no todas las jornadas son tan gloriosas como Punón, porque en Punón vimos la solución al problema que el hombre enfrentaba. Entonces, en Punón vimos la gracia de Dios o la gracia del Señor para resolver la condición terrible del hombre. Entonces, aquí nos quiere profundizar en esta experiencia y por eso hay una salida. Por eso dice, salieron de Punón y acamparon en Obot. O sea que no está diciendo que tenemos que salir de Cristo, sino que aquí vamos a ir a profundizarnos una vez más. O sea que nos estamos metiendo más y más en el Señor para descubrir lo que es la salvación. Si notan ustedes, salieron de Punón y acamparon en Obot. Si ponemos el 44, me pueden poner el 44 por favor. El versículo 44 y dice, salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim. Y si ustedes notan aquí, no da más detalles de esta jornada. Hay jornadas donde nos da muchos detalles. En Salmona, en Punón, de hecho, también nos dan más detalles, pero si ustedes se dan cuenta, esta jornada aparece nuevamente en Números 21:10. Números 21:10, para que ustedes se den cuenta y miren lo que dice Números 21:10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y acamparon en Obot. No hay ningún otro versículo donde se menciona ese nombre Obot. Solamente están aquí Números 33, 43 y el 21:10. Ahora, ¿qué hemos hecho? Si ustedes se recuerdan, ¿qué hemos hecho cuando no encontramos otros versículos que hablen acerca de la jornada? Si se recuerdan, primeramente vamos al significado en hebreo de esa palabra, porque Dios puso, porque tiene una importancia en nuestra salvación. Y no solamente eso, sino que también en segundo lugar necesitamos ver la ubicación de Obot, y ahí está después de Punón. Entonces el Señor solamente nos dejó esta pista y tiene gran importancia. Por eso acuérdense que también hemos señalado versículos que dicen que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es el escudriñarlo. Entonces necesitamos escudriñarlo. Entonces, de hecho, se recuerdan Corintios, la primera carta a los Corintios, leímos, ¿no?, en el capítulo 10, donde dice que lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza y no para nuestra confusión. Dice que lo que se escribió y está escrito para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, de manera que la experiencia de Obot está en la Biblia, pero como no tenemos descripción de lo que aconteció, porque ya les dije que nada más 2 versículos hablan de Obot, pero tenemos una pista, el nombre y la ubicación del lugar, que son bien importantes. Entonces vamos a ver la ubicación. Primeramente la ubicación, puedes poner el mapa por favor, y vamos a verlo aquí. ¿Se recuerdan ustedes que ellos salieron de aquí, de Ramesés? Son 42 jornadas, nosotros vamos en la jornada 37. Ellos están aquí, si notan, alcanzan a ver acá, aquí dice Obot. Obot. Entonces ellos están en
La jornada anterior fue Punón, anterior a Punón fue Salmona, pero ellos ya van. Entonces falta poquito para llegar a la tierra, a la meta. Entonces, pero fíjense, hermano, que algo que debemos saber es que desde Salmona, Dios nos advirtió que, o más bien nos enseñó que no debemos de confiarnos en nosotros, sino que debemos de confiar en Dios, porque a pesar de que ya hemos avanzado, podemos caer en pecado. Por eso ninguno tiene que relajarse, ninguno tiene que decir yo ya no. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos porque podemos caer. Pero gracias a Dios que Él nos enseñó cómo se sale de Salmona y nos pone Punón. Pero también después de Punón sigue esta jornada que se llama Obot. Pero Obot, vamos a ver su significado. Parece muy misterioso porque está hasta acá. Hasta acá está, pero tenemos que ir al diccionario hebreo para ver lo que significa Obot. ¿Qué es lo que Dios está queriendo enseñarnos con esta jornada después de Punón? Y vamos a poner, ¿me puedes poner la imagen que sigue? Y vamos a ver qué significa esta palabra Obot. Y para eso se acuerdan que necesitamos usar el diccionario hebreo, pero les he enseñado, hay una Biblia que se llama Biblia interlineal, del griego al español, del hebreo al español. Ahí está en internet, es gratis, lo puede uno usar. Entonces, ustedes entran a esa Biblia y arroja un número arriba de este nombre, Obot, es el 88. Y hacen clic en el 88 y sale esta información. Y esto así se escribe en hebreo, esta palabra Obot. Dice que pronunciación Obot, ¿no? Entonces estamos bien, estamos pronunciando bien. ¿Y qué su definición? Odres para agua y Obot, un lugar en el desierto. Pero ahorita queremos entender que significa odres para agua. Así significa. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir con esta definición? ¿Usted sabe lo que es un odre? ¿Puedes poner la imagen, por favor? Y ahorita que está todo en internet, esto es odre. Es un odre. Y ahí aquí le ponen agua. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar a enseñar con esto? Porque ya vimos dónde está. Y el significado de la palabra Obot es odres. Y estos son los odres. Los odres eran una especie de vasijas de cuero. Ellos lo hacían cuero de cabras o de ovejas. Entonces, en los cuales guardaban los líquidos. Por ejemplo, se guardaba el agua, se guardaba el vino, se guardaba la leche. ¿Sabía usted eso? Yo creo que agua y vino, sí, pero leche no, ¿verdad? Vamos a ir a Jueces 4, 18 al 19. Ahí hace mención del odre ¿para qué? Ya sabemos que odre, ahí se ponía agua y ahí se pone vino, pero también era para leche, o sea, ahí guardaban la leche. Dice Jueces 4, 18 al 19. Jueces 4, 18 al 19. Un contexto nada más para entender estos versículos. ¿Se acuerdan de una mujer llamada Débora en la Biblia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue Débora? ¿Perdón? Una jueza. Débora. ¿Y se acuerdan de Barack? Barack Obama. No. Barack era un otro hombre que, o sea que Débora era jueza y era la que juzgaba. ¿Se acuerdan de Samuel? Todos los jueces, ellos juzgaban, ¿no? Antes de que hubiera un rey. Entonces eran ellos los que juzgaban.
Y dice que venían todos el pueblo y ella juzgaba debajo de una palmera. Entonces un día Dios le dijo, o sea que sus enemigos los tenían oprimidos. Y un día Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a entregar a tus enemigos en tus manos. Y ella no podía ir a la guerra como mujer. Entonces le dijo a Barak, vente porque Dios va a entregar en tus manos a los enemigos. Entonces Barak dijo, si tú no vas conmigo, fíjese el valor de Barak, si, le dice a la mujer, si tú no vas conmigo, no voy. Entonces ella dice, por cuanto no quisiste ir solo, la gloria no va a ser tuya. Entonces, ¿y a quién era el otro bando o los enemigos? Era Císara, era un general o un rey. Ustedes lo leen después, pero fíjense, o sea que él se escapó de todos porque Barak y todo el ejército empezaron a matarlos, ¿no? Entonces Císara salió y dice el 18, y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, porque él iba huyendo y encontró una tienda, ¿no? de esta mujer, y dice, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. 19. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Okay. Bueno, ustedes leen toda la historia, pero aquí no solamente cité esto porque aquí tenemos el odre. ¿Para qué era? Para guardar la leche. Okay. No nada más agua, no solamente vino, sino la leche. Okay. Es lo único, por eso cité esto, no es en la secuencia. Ahora, ya vimos el significado de obot, significa odre. Ya vimos lo que es un odre, ya vimos la ubicación. Ahora, así como dice hace un momento de regresar a la jornada de Salmona, en Salmona ahí se nos dio el diagnóstico, o sí, el diagnóstico de lo que es la condición terrible del hombre. Que cualquier cosa maligna hay en nosotros y puede aparecer hasta el día en que nuestro cuerpo sea resucitado a la imagen del Señor. Por eso lo tenemos todavía, por eso le dije que no tenemos que confiar. No confíe en usted, confía en el Señor. Amén. Confiemos en el Señor. Para que nosotros podamos vencer la situación que fue descrita en Salmona, teníamos que pasar por Punón. Y ahí en Punón Punón es la provisión del Señor Jesús, representado por aquella serpiente de bronce ensartada en un asta. ¿Qué fue lo que Dios hizo para liberar a Israel de las serpientes? Y se acuerdan que Jesús dijo, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, en Juan 3:14, Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice que todo aquel que miraba aquella serpiente ardiente, ensartada en el asta, vivía y era librado de las serpientes, del veneno de las serpientes. El Señor sabe que si nosotros nos miramos a nosotros mismos, es decir, si tratamos por nuestras propias fuerzas salir de una situación terrible, nunca podremos. Por eso hoy la gente, las personas en el mundo y nosotros mismos necesitamos de Jesús, necesitamos de la cruz de Jesús. Necesitamos, por eso decíamos que la serpiente levantada en el desierto es una figura de la cruz, de la crucifixión que iba a venir más adelante. Entonces, es importante eso. Si usted no mira a la serpiente, es decir, no mira a la cruz y mira en sí mismo, usted está tratando por sus propias fuerzas de salir de esa situación terrible, pero nunca va a poder, nunca vamos a poder. Jesús, Dios hablando en la Biblia dice que, ¿se acuerdan que un versículo dice, cómo podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer siempre lo malo? Porque eso es lo único que sabemos hacer y lo hacemos muy bien.
Entonces el Señor Jesús quiere llevarnos a mirar solamente a Él por la fe. Recuerden que lo que estamos hablando tiene que ver con la fe, es creer, es confiar, es esperar en Él, depender de Él. Eso es la fe. No necesariamente tenemos que poner una cruz o portar una cadena con una cruz. Eso no es lo que está diciendo. Es más, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No está hablando de una cruz literal, es de creer. Creer, así como el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que Moisés hizo con ellos? Él puso una serpiente de bronce en un asta y dice que todo aquel de los hijos de Israel, todos aquellos que mordían la serpiente, miraban a la serpiente y vivían, porque antes de que Moisés hiciera eso, mucho pueblo dice que murió. Entonces, eso, ¿y por qué Dios permitió eso? Y es para que veamos que solamente por medio de Él podemos ser salvos, y no solamente salvos, sino liberados del pecado. Acuérdense que hablamos de que no solamente necesitamos el perdón de nuestros pecados, sino que necesitamos ser liberados, ser librados del pecado. Amén. Entonces, mientras estemos mirando a otro lado, buscando en otra parte, lo único que vamos a encontrar es desilusión y desastre. Hoy hay muchas terapias, hay muchos grupos de apoyo y está bien, pero no pueden llegar, ir al fondo del problema, a la raíz de todo eso. No pueden. Pueden tratar. ¿Y qué es lo que pasa? Otra recaída. Tratan otra recaída, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es creer en la cruz, creer que ahí el pecado fue juzgado. Hermanos, el apóstol Pablo, él dijo ahí en Romanos 7:24, ¿se acuerdan de este versículo? Porque Él llegó y todos nosotros tenemos que llegar a decir eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Ya entendimos, ¿no?, cómo es lo que es un cuerpo de muerte. ¿Tienes la imagen otra vez, Emily? La imagen del hombre cargando a otro ahí. Y hasta se ve bonito ahí, pero realmente no, o sea, se ve que va dormido el hombre, pero no, está muerto. A eso Pablo se refería cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así estamos todos nosotros encadenados con eso. ¿Y quién es el único que puede librarnos? La cruz de Jesucristo. Mirando, confiando en Él y también confiando en que Él resucitó. Amén. Entonces, hermanos, fíjense que cuando habla de miserable, ¿ustedes saben qué quiere decir la palabra miserable? Porque leemos y miserable, pero ¿a qué se refiere cuando habla de miserable? Miserable se refiere a un estado profundo de sentimiento, se refiere a un estado de profundo sentimiento, desesperanza y abatimiento espiritual, reconociendo la incapacidad humana de hacer el bien y el anhelo de liberación del pecado. Porque Pablo llegó a esto, de entender que lo único que necesitamos es ser liberados, porque tratar de hacer el bien o querer hacer el bien, no lo podemos, porque dice él, el bien que quiero hacerlo, no lo hago, sino que el mal que aborrezco, eso resulto haciendo. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso él entendió que así estamos, porque usamos esta imagen, porque así hacía el imperio romano para juzgar a los asesinos. Los asesinos, ese era su castigo. Este hombre es un asesino, mató a ese hombre que lo está cargando, entonces lo que hacía el imperio romano es que lo ponía de espaldas y lo andaba cargando de arriba para abajo hasta que se pudría el cadáver, el cuerpo que cargaba él, y él también moría por la infección y todo eso. Pues imagínense, hermano. Y ese era su castigo. Igualito nosotros, nomás que nosotros no, nos echamos perfume y nos bañamos, pero para Dios este cuerpo
Y tenemos de saber que este cuerpo está, lo único que sabe es, o sea, fue condenado a tener pecado. Tiene esa naturaleza. Por eso es que cuántas veces nosotros hemos tratado, ya me voy a portar bien, te prometo, y otra vez, te prometo, y otra vez, ¿no? ¿Qué necesitamos? Creer en Jesús, creer, mirar a Jesús en la cruz. Y Él es el único que nos puede librar del pecado y de la muerte. Amén. Por eso los hijos de Israel le dijeron a Moisés, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Ellos dicen, hemos pecado. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? Hemos pecado, pide a Dios que nos ayude. Y el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ensártala en un asta, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce, vivirá. Entonces, y aquí dijimos también que el Señor no pide cosas complicadas, solamente dice, cree, confía, depende de mí, no dependas de ti. Espera en mí, confía en mí. Amén, es lo que Él quiere. Amén. Es lo único que Dios no se complica a Él. Lo único que pide es que le creamos, que confiemos en Él. Amén. Por eso dice, todo lo que tienes, déjaselo a Él. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Que no, el escritor de Hebreos también dice, creo que es donde dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor. Pero ¿se acuerdan que dice que hay que despojarnos de todo peso, de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe? Amén. 12:2, ¿verdad? Hebreos 12:2. Y entonces, hermano, es lo que tenemos que hacer. ¿En quién tienen que estar tus ojos? En Jesús, en el autor y consumador de la fe. Vamos a leer el versículo 1 antes. Y miren, aquí está todo ahora entendemos estos versículos claramente. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado que tenemos nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tenemos que tener paciencia, ser pacientes. Él está trabajando en nosotros, pero hay que hacer algo, dice el 12 ahí. Puestos los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pon tu mira en Él. Él es el autor y el consumador de la fe. De repente sientes que no tienes fe, pídeselo a Él. Dile, Señor, tú eres mi fe. O aumenta mi fe, como decían los discípulos, pero la cosa es que hay que invocarlo. Por eso dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el que nosotros debemos de creer, confiar y esperar. Amén. Y por eso el Señor le dijo a Moisés, y como Jesús está repitiendo lo que Moisés hizo allá en Números 21. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Ahí está en Juan 3, ¿no? Eso significa el juicio del pecado, porque la serpiente representa el pecado, pero el bronce representa el juicio sobre el pecado. O sea, ¿por qué tenemos que mirar la cruz? Porque el Señor ya juzgó el pecado ahí. Ya juzgó el pecado. Si nosotros miramos la cruz, ponemos los ojos en Jesús, ponemos los ojos en la cruz, el pecado ya fue juzgado y de esa manera somos librados. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando somos tentados? ¿Qué hacemos? En vez de poner nuestros ojos en Jesús, mirar a la cruz donde está Cristo, nosotros miramos a otro lado. Por eso es que caemos, pues. Amén. Por eso ahí la serpiente era de bronce. Y ese juicio se ejecutaba ensartando a la serpiente en un asta. Y el asta es como,
¿Saben ustedes lo que es un asta? En la escuela, ¿no? Usaron para la bandera, ¿se acuerdan? ¿Y qué significa esa bandera? Es una victoria. Amén. Cada vez que el ejército peleaba y la bandera iba adelante, ellos van venciendo. Así nosotros. ¿Quieres vencer? ¿Quieres ser un vencedor? Mira la cruz. Cree en Él. Él es el único que puede librarnos del pecado. No solamente perdonarnos nuestros pecados, sino librarnos de esa naturaleza que está ahí. Amén. Hermano, la serpiente de bronce ensartada en el asta representa al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre fue hecho maldición y pecado por nosotros en la cruz, para que lo que nosotros no somos, Él lo es para nosotros. Lo que nosotros no podemos, Él lo pudo. Él ya juzgó a la serpiente, y por eso lo que nosotros no podemos juzgar por nosotros mismos, mirándolo a Él, contando con Él, bebiendo de Él, creyendo en Él, confiando en Él, nosotros podemos en unión con Él. Por eso no hay que salirnos de Cristo. No hay que salirnos de Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea que todo el tiempo tenemos que estar en Cristo. Por eso aquí nos hemos aprendido cómo estás, hermano, en Cristo, pero que sea una realidad, no solamente algo, una palabra vacía, sino que tenemos todo el tiempo, hermano. ¿Se acuerdan que el domingo le decía que no debemos de salir de Cristo? Todo el tiempo de Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Amén. Si estamos en unión con Él, podemos juzgar también a la serpiente. De manera que la experiencia de Punón fue una experiencia sumamente importante. Es una experiencia donde realmente uno necesita todos los días mirar al Señor. Acuérdense, Jesús también lo dijo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, cada día. O sea, todo el tiempo necesitamos mirar la cruz. Hermano, nosotros somos muy, no sé cómo decir, porque algunos de nosotros dicen, me voy a bajar de la cruz, síguele, me voy a bajar. Hermano, o sea que a veces lo decimos de juego, a veces enojados decimos eso, ¿no? Pero no juguemos con eso, porque imagínate, Jesús y los malhechores que estaban en la cruz y se bajaron, ellos no los bajaron de la cruz, pero bien muertos. Si quieres bajar de la cruz, bien muerto solamente para ser sepultado. Pero no es para pelear, ¿no? Porque uno cuando dice, me voy a bajar de la cruz, me vas a conocer, es para pelear con la persona que nos está haciendo la vida imposible, ¿no? Ahora, fíjense que en lo que habíamos visto en la epístola a los Romanos, como después de que ya había habido Romanos 6, porque ahí se habla de nuestro viejo hombre, dice Pablo que fue crucificado juntamente con Cristo. Sin embargo, después de Romanos 6 venía Romanos 7, y ahí Pablo dice que en nuestra carne no mora el bien. ¿Qué mora en nosotros? El pecado, el mal está en nosotros. Y luego viene Romanos 8, donde nos dice que la vida y paz está en el Espíritu. Oigan bien, o sea, mirar a Cristo es estar en el Espíritu. Es estar en el Espíritu, porque en el Espíritu, hermano, que es la ley del Espíritu, es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, pero además ahí está la vida y paz. Por eso en el Romanos 8:6 Pablo dijo, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En algún momento usted se siente cansado, porque eso es la muerte, cansado, siente que ya no puede, es que se está basando, se está apoyando en su carne. ¿Qué necesitamos hacer? Ir al Espíritu, ir al Espíritu. Recuerden ese versículo de Romanos 10, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. En toda situación aplica eso. De manera pues que vemos que aunque el Señor proveyó todo en Cristo, si miramos a Cristo somos libres. Pero ahora la lección que hay que aprender es la de preservar esa vida. Hay que preservar esa vida. ¿Sí entiende lo que es preservar? Hay que preservar esa vida en el Espíritu que nos es provista por Cristo. Cuando miramos al Señor en la cruz, nos es provista la vida.
Allí recibimos el perdón y recibimos la vida, porque no solamente Él quedó ahí crucificado, sino que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Romanos 6 es como si fuera la serpiente de bronce en el desierto, porque Romanos 5 nos habla del perdón. En cambio, Romanos 6 nos habla del viejo hombre, es el que está habituado con las cosas engañosas. Pero dice que ahí fuimos crucificados. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. También antes de Romanos 6, desde Romanos 3, capítulo 4, capítulo 5, se nos habla de la justificación. En cambio, Romanos 6 se nos habla de la liberación. No, recuerden, no solamente necesitamos ser justificados, no solamente necesitamos ser perdonados, necesitamos ser librados del pecado. Eso es lo que no hemos entendido. Y se puede, hermanos, porque Dios, para eso Jesús murió, para eso Jesús resucitó. En los primeros capítulos de Romanos se habla de los pecados y de las transgresiones. Y dice que son perdonadas y limpiadas por la sangre de Cristo. Recuerden, ¿para qué es la sangre? Para perdonarnos y limpiarnos. ¿Ok? Ya aprendimos que no es de que la sangre nos va a cubrir. No, o sea, no, cuando tú dices estás enfermo, la sangre de Cristo me cubre, no. Ahí necesitas la sanidad del Espíritu Santo. Pero aquí, hermano, necesitamos, cuando estamos hablando de la sangre, es que la sangre te perdona y te limpia de tus pecados. En cambio, en Romanos 6 se nos habla de la cruz y del pecado. Es diferente pecados con pecado. Pecados son las acciones que cometemos, robamos, mentimos, codiciamos, ¿no? Pero pecado es esa naturaleza que está en nosotros, ese no necesita perdón, necesitamos ser librados o liberados de ese pecado, de esa naturaleza que está en nosotros. Ahora, ya no solo del perdón de los pecados, sino de la liberación del pecado es lo que necesitamos. Pero ahora Dios tiene que conducirnos a una lección un poquito más avanzada. No es suficiente saber que Cristo fue hecho pecado por nosotros y que nosotros fuimos hecho justicia de Dios por Él. No es suficiente saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora es necesario preservar esa experiencia. Y eso es lo que significa un odre. ¿Para qué usaban el odre? Para preservar el agua, para preservar la leche y para preservar el vino. Entonces Dios quiere que nosotros preservemos la vida. Pero nosotros venimos a ser como un odre. Pero ahorita vamos a ver qué odre somos nosotros. Amén. Entonces, un odre es una provisión de Dios para retener el vino, retener el agua, retener la leche. El propósito del odre es conservar algo. A ese lugar, Obot, le llamaban odres. Y hasta el día de hoy, Obot se llama también Griba. Y son lugares donde hay que traer agua. Si ustedes investigan ahí en internet qué significa Obot, y le va a dar todo eso que es donde se traen agua. Entonces, pero tienen que usar el odre para traer agua, ¿no? Ahora, prestemos atención al significado de Obot. Los odres son para preservar, son para que el vino no se pierda. Hay una provisión que Dios nos da. Pero ¿cómo hacer para que esa provisión que ya fue dada en la cruz, que no sea algo que nosotros tenemos que luchar, sino que ya fue hecha a favor nuestro, cómo hacer para que la preservemos? Se tiene que preservar. Por eso después viene Romanos 8. En Romanos 7 tenemos la experiencia de no poder continuar, porque el hombre quería hacer el bien y no podía. En Romanos 7 otra vez volvemos a pecar. Es cuando descubrimos que el viejo hombre fue crucificado en Cristo y que la provisión está en el Espíritu y está en la nueva vida. Hermano, acuérdense, ¿dónde está la vida? En el Espíritu, en el Espíritu. Y que es en el nuevo hombre el que tiene la provisión y no el viejo hombre. O sea, Pablo, ustedes van a entender ahora por qué Pablo dice que revistámonos del nuevo hombre, que despojémonos del viejo hombre. Y él tiene una razón por qué usa esas expresiones.
Ahora, fíjense un punto importante aquí. No importa si yo he muerto con Cristo. No importa si yo he muerto con Cristo si no ando en el Espíritu. Porque podemos, y ya fue, porque aún en el bautismo nosotros, dice Pablo, que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Ya es un hecho. Pero eso no llega, o sea, es importante, pero si no andamos en el Espíritu, solamente fue algo, o no tiene importancia en nuestra vida. Porque si no andamos en el Espíritu, vamos a experimentar en la carne. Es por eso que a pesar de que ya hemos creído, hemos sido bautizados, por el hecho de no andar en el Espíritu, no saber cómo se anda en el Espíritu, o si sabemos y ignoramos el Espíritu, entonces automáticamente vamos a la carne, porque es la ley de la gravedad, es como la ley de la gravedad. Para mantenerme experimentando la liberación, necesitamos conservar lo que hizo Cristo. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu, en el nuevo hombre. En el mensaje pasado les dije cómo es que podemos vivir en el Espíritu, cómo es que podemos andar en el Espíritu. Pablo también dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu porque ya creímos, nacimos de nuevo. Pero otra cosa es andar. Ese andar es que todo el tiempo nuestra mente esté en Él. Porque para hacer cualquier cosa, ¿qué va primeramente? La mente, el pensamiento, ¿sí o no? Pensamos antes de actuar, pensamos. Entonces ese pensamiento tiene que estar en el Espíritu. Entonces de esa manera nosotros ya no caemos en la carne, ya el pecado no nos domina, somos librados del pecado. Amén. Por eso tenemos que entender que ya Dios, nuestro viejo hombre ya murió y que ahora tenemos que vivir en el nuevo hombre. Por eso el Señor Jesús habló también de los odres, habló en los evangelios de los odres nuevos y de los odres viejos. Obot es precisamente, habla de odres. Y en el Nuevo Testamento están los pasajes donde el Señor Jesús habló de los odres. Y esos pasajes están en Mateo 9, en Marcos 2, en Lucas 5. Necesitamos tener esas porciones para que podamos entender. Pero vamos a ir a Mateo primeramente, Mateo 9, 14 al 17. Y vamos a tener marcado este pasaje porque resulta que estas palabras las habló Jesús y las registró Mateo. También las registró Marcos. ¿Se acuerdan que decíamos que Marcos es el evangelio de Pedro? La otra vez me equivoqué, dije que era Lucas, pero y corrijo. Es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, se cree que Marcos lo aprendió de Pedro y por eso escribió. ¿Okay? Entonces, y también Lucas registró esto de los odres viejos y nuevos. Es importante porque hay cositas que dice Mateo que no lo dice Marcos y hay cosas que dice Marcos que no lo dice Lucas. Y vamos a estarlo viendo para tener algo completo. Vamos a leer lo que el Señor Jesús enseñó acerca de los odres. Y tenemos Mateo 9, 14 al 17, ¿no? Ahora, antes de leerlo, fíjense que es importante lo que voy a mencionar. No solamente vamos a leer los versículos donde se mencionan los odres. Para poder entender lo que el Señor quiere decirnos, tenemos que ver el contexto. Acuérdense de eso. Siempre tenemos que considerar el contexto. Entonces, para entender el sentido de los odres, no tenemos que tomar solo un versículo que habla de los odres, sino el contexto. Es decir, todo el relato en el cual Jesús dijo eso. ¿Y por qué lo dijo? ¿Qué motivó a Jesús a decir eso? Porque eso nos ayuda a interpretar mejor la palabra. Vamos a ir entonces a Mateo 9, 14, dijimos, ¿verdad? 14, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Miren esta palabra entonces, o sea que todo esto, cuando uno estaba en la escuela, uno no ponía mucha atención. ¿Por qué el sin embargo? Algunos dicen sin en cambio, ¿no? Escuchar a gente decir sin en cambio. Esa palabra no es correcta. Sin en cambio no. Es sin embargo.
En cambio, sí está bien, en cambio está bien, pero sin en cambio no. Sin embargo, eso sí. ¿Okay? Pero aquí la palabra entonces, esa palabra, ¿por qué? ¿Cuándo fue que dijo entonces? Esa palabra entonces se utiliza para referirse a una secuencia de eventos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos los que estudiamos gramática, ¿no? En la escuela, español, ahí nos enseñan. Y si no puso atención, yo lo estoy repitiendo aquí. Okay. No crean, yo sabía, pero necesitamos entender esto. ¿Por qué entonces? Entonces dijimos que la palabra entonces se utiliza para referirse a una secuencia de eventos. De acuerdo al contexto, esta palabra entonces viene de una discusión con la religiosidad de los hombres. Oigan bien, esta palabra entonces aquí en este versículo viene de una discusión de Jesús con la religión, con la religiosidad de los hombres, es decir, con los hombres religiosos. Porque eso está en el contexto. Estos versículos de 14 al 17 van a hablar de los odres, pero leamos el 11. Y miren, ¿quiénes estaban acusando a Jesús? Cuando vieron esto los fariseos, ¿qué representan los fariseos? No la religión de ese tiempo. Dijeron a los discípulos, miren cómo ellos van a empezar a decir cosas, a discutir con el Señor. Por supuesto, el que estaban diciendo a los discípulos aquí, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esa era la pregunta, es decir, ellos estaban queriendo agradar a Dios según el régimen de la ley, con la justicia de la propia carne, o con la justicia propia de la carne, porque, o sea que ellos tenían muchos, aparte de los 10 mandamientos, tenían otros mandamientos. Entonces uno de esos, ellos no se juntaban con publicanos y pecadores. Algo que tenían los judíos, sobre todo los fariseos, es de que ellos no se juntaban con publicanos y pecadores. Por eso ellos estaban acusando aquí, estaban criticando aquí. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué Jesús dijo lo que dijo en el versículo 14? Porque está hablando, porque hay religiosidad aquí. Y una de las cosas que, miren, hace tiempo, no sé si recuerdan ustedes, como hablo mucho, no sé si ustedes captan algo, pero yo quiero que capten algo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el diablo, si no logra hacerte pecador, te hace mundano? Y si no te hace mundano, te hace religioso. O sea, las tres cosas tenemos que vencer. Y ahorita ustedes van a agradar a Dios. O sea, el pecado, gracias a Dios que ya entendimos cómo ser librados del pecado. Mirando la cruz, mirando a Cristo. Y si no, ahí está el mundo. ¿Qué es el mundo? Todos los placeres. Todas las cosas, el sistema que se opone a Dios es el mundo. Podemos ser personas mundanas. También el diablo usa el mundo para destruir a las personas. Y si no logra con el mundo, los hace religiosos. Algo que podemos hacer nosotros es ser religiosos. Más una idea para que vean ustedes lo que es ser religioso. Es de que, por ejemplo, la religión sería que las hermanas, ninguna use pantalón. ¿Ustedes han visto iglesias así? Que las hermanas no usen pantalón. De vestido y falda, ¿no? Eso es religiosidad. Y nomás están viendo eso y no ven nada más. No ven la realidad, ¿me explico? Eso sería algo religioso. Bueno, pero vayamos a ver por qué ellos estaban diciendo esto. Es que ellos estaban resbalando. Porque en Romanos 7 dice Pablo queriendo hacer el bien, pero ellos no eran honestos como Pablo. Ellos no querían ser descubiertos públicamente. Pablo sí, Pablo dijo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ellos estaban, hermano, resbalando en lo que se diagnostica en Romanos 7. Es como si nosotros hoy dijéramos, volviendo a los ejemplos de religiosidad, si no tenemos cuidado. O sea que las cosas tenemos que entenderla bien. Es como si nosotros dijéramos hoy, nosotros ayunamos
nos esforzamos, nos levantamos temprano, nosotros leemos la Biblia, nosotros oramos, nosotros procuramos ser buenos, ser mejores. Y podemos decir, pero hay otros que no lo hacen, ¿no? Y entonces entra la religiosidad. Por eso ellos dicen, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Nosotros no hacemos eso, nosotros no nos contaminamos, ¿se acuerdan lo que están diciendo? Entonces, eso era lo que estaban diciendo a los discípulos de Juan. También los discípulos de Juan, porque en el versículo 14, leamos otra vez para que ustedes se den cuenta quiénes están hablando ahí. Mateo 9:14. Miren quiénes están hablando ahí. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. O sea que no solamente, ¿por qué pone primero a los fariseos que representan la religión y mete a los discípulos de Juan? Aunque Juan el Bautista salió de toda esa religiosidad, porque él no estaba en el templo, sino que estaba en el desierto, predicando fuera de toda religiosidad, de toda esa cosa que había ahí, hermanos, de ese sistema. Pero ellos sin darse cuenta salieron de la religión y entraron a otra religión nueva. Por eso, ¿y cuál era la religión de los discípulos de Juan el Bautista? Dice, ¿por qué dice? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Amén. O sea que aquí ahora son los discípulos de Juan. Por eso les decía que si no tenemos cuidado, a lo mejor Dios ya nos sacó del pecado, nos ha librado del pecado, sabemos lo que es ser librado del pecado, ya no pecamos fácilmente. Ya sabemos lo que es el mundo y ya no somos mundanos. Pero también podemos nosotros caer en religiosidad. Es otra cosa que Dios quiere salvarnos en nuestra salvación, en nuestra caminata. Por eso aquí ellos estaban diciendo, ¿cómo tus discípulos no ayunan y nosotros sí? En Lucas 18, 11 al 12 también podemos ver la religiosidad. Lucas 18, 11 al 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Porque cuando haces cosas, mira lo que tú sientes y eso es en la carne, eso es sentirse en la carne y eso es religiosidad. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se dan cuenta que podemos caer en religiosidad? Pero esa es la justicia propia. Es ese espíritu de religiosidad que piensa que es mejor que el otro. O sea, tengamos cuidado, porque eso es religiosidad. Es creerse mejor que otros. Soy mejor porque yo no hago lo que hace fulano. Eso es religiosidad. Ese es el que Jesús le llamó odre viejo. Es decir, la justicia de la carne. Esa justicia no sirve para preservar la vida de Cristo. Es como decir, es que yo ya soy, creo que soy paciente. Nada más me falta ser manso. No. O sea, Dios no quiere nada de nosotros. No quiere nada de nosotros. Lo que quiere es el viejo hombre que se muera. Que se acabe el viejo hombre y que sea el nuevo hombre en nosotros. Que sea Cristo en nosotros. Entonces, esa justicia que es de la carne, que es nuestro, el sentirse mejores, buenos, superiores a otros, no sirve para preservar la vida de Cristo. Porque se aparta de la gracia. El que pretende justificarse, como dice en Gálatas, por las obras de la ley, de la gracia cae. No que el Señor no le dé más gracia, sino que Él se suelta de la gracia. Y queriendo agradar a Dios ahora por su carne, entonces trata de cumplir la ley para ser merecedor delante de Dios, ser mejor que el otro. Por ejemplo, yo sí ayuno, yo ayuno más. Pues ellos dijeron, los discípulos de Juan dijeron, nosotros sí ayunamos. En cambio, tus discípulos no ayunan. O sea, esos se estaban sintiendo mejores, superiores a los discípulos de Jesús. Y eso puede pasar en nuestra iglesia, en nuestra vida cristiana.
Por eso, miren, y Dios nos ha guardado, hermano, porque los hermanos que han orado con nosotros, tanto en Zoom como aquí, miren la oración que Dios nos ha dado. Señor, estamos aquí. Así oramos. Señor, estamos aquí porque no es que nos creamos mejores y superiores a los demás, porque somos los más necesitados. De verdad, hermano, Dios nos ha dado ese corazón. Por eso no me siento mejor que usted. Yo me siento el más necesitado. Por eso vengo a orar. Y oramos por todos ustedes. Pero no nos sentimos superiores ni mejores, hermano, los más necesitados. Y así Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude a eso, porque si no, no es que yo sí vengo a orar. Imagínense, ¿no? Que entrar ese es el viejo hombre saliendo. No, yo oro el lunes. Yo oro el martes temprano aquí. Y también oro allá en Chimalpa, con los de Chimalpa el jueves. Y oro con los de pastores de Pan de Vida. Y oro con los pastores de Pumie. Imagínense, hermano, ya yo sintiéndome ya la mamá de los pollitos ahí, ¿no? Ese es el viejo hombre. Y es lo que estaba pasando con ellos, pues. Por eso le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los religiosos fariseos decían, nosotros no comemos con los publicanos, decían, pero vuestro maestro sí. Dice el versículo 12 de Mateo 9, estamos, ¿verdad? Mateo 9, 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sí, ¿verdad? O sea que Él vino a los enfermos. Dice el 13, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, por eso se acuerdan que Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el número uno, the number one, dice hermano Rubén, hasta en inglés. El número uno. Pero la otra versión que leímos, ¿qué dijo? El peor de todos. ¿Se acuerdan, no? Que leímos eso. O sea, es lo que uno tiene que decir. Yo soy el peor. Por eso en la oración, yo soy el más necesitado. No vengo a orar porque me siento mejor. No, yo vengo a orar. Yo vengo a la reunión de la iglesia porque soy el más necesitado de todos. Amén. Porque cuando estamos en ese espíritu de por qué nosotros y otros no, ahí está la justicia propia. Ahí estamos en un espíritu de crítica, no estamos en la gracia. Por eso hay que aprender algo, porque el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan que también hemos enseñado aquí? Misericordiosos. Tener misericordia, porque la misericordia triunfa. Amén. Sobre el juicio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense lo que hace la religión. En dos cosas critica, juzga. Fíjense, hermano, algo que podemos decir aquí. A veces las personas espirituales parecen más mundanas que las religiosas. Y esto se debe a que dependen de la gracia y no de algo fabricado por ellos para aparentar santidad. Porque los religiosos fabrican cosas para aparentar santidad. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo a los fariseos? Ustedes dicen que por fuera están bien adornados, ¿no? Pero por dentro, sepulcros como blanqueados, ¿no? Están podridos por dentro, dice. O sea, es que ellos con su vestuario estaban aparentando una santidad, una consagración. Y nosotros podemos caer en eso. Por eso Dios dice, no seas religioso. Tenemos que ser también, que Dios tiene que salvarnos de toda religiosidad. Amén. Por eso a veces juzgan. A Pablo lo juzgaban de su libertad. Dice que los de la circuncisión se filtraban para juzgar para juzgarlo a él de la libertad que él tenía en Cristo. Amén. Pero también él aprendió porque dice, ¿cómo dice el versículo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Entonces, tenemos que estar en un centro, pues. Amén. Por ejemplo, si el día 20 los servidores decían, vamos a poner un adornito aquí, que ninguna religiosidad.
Pero no voy a poner el árbol, el arbolito, porque también no quiero que los hermanos pues caigan, pues, ¿no? De que, no, por los débiles no vamos a poner. Porque hay lugares donde, sobre todo las iglesias bautistas, ponen todo, hasta ponen a, ¿cómo se llaman esos tres? Malhechor, Gaspior y va a saltar, ¿no? ¿Se acuerdan de los tres? Ahí hasta los ponen, pero que no te afecte eso. No te, o sea, no, hermano, eso no es el hecho de que no pongas, eres más santo, o el que pongas eres más santo, no. No, o sea, pero necesitamos entender esto porque si no podemos, hermano, caer en religiosidad y aparentar una santidad. Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El ayuno es en relación con la presencia del esposo. Si no sentimos que el Señor está, decimos Señor. Buscamos al Señor para sentirlo cerca. Y ahí en ese contexto es que el Señor dice, versículo 6, 16, porque aquí queríamos llegar. 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y dice, porque obot, ¿se acuerdan de lo que significa obot? Odres, ¿no? Dice, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Entonces Jesús estaba diciendo, ustedes quieren que mis discípulos, que son llamados a vivir en el nuevo pacto, vivan como si vivieran en el antiguo pacto. ¿Se acuerdan que Pablo se entendió y aún resistió a Pedro cara a cara un día? Porque no se puede mezclar las cosas, no se puede poner vino nuevo en odre viejo, porque ahorita vamos a llegar al versículo 17. Dice el versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Aquí, hermanos, si creemos en la religiosidad, no podemos preservar la vida. ¿Cuál vida puede haber ahí? Pura crítica, pura acusación, pura condenación, ¿no? Y dice, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Con la palabra del versículo 17, el Señor quiere decir en el contexto de que de la misma manera como le estamos dando la parábola, dice el Señor, del paño nuevo y del paño viejo, Él también les da otra parábola del vino, que no se echan vino nuevo en odres viejos. Dice que de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, porque se trata aquí en esta jornada de preservar la vida. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. ¿Quieren saber qué significa preservar la vida? ¿Quieren saber ustedes qué significa que se puede derramar el vino? ¿Quiere saberlo? No se pierda el próximo domingo. Vamos a orar. El próximo domingo se despejan las dudas. Señor y Dios, gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que nos diste en esta hora. Señor, ayúdanos porque, Padre Santo, Señor, necesitamos no solamente ser librados del pecado, sino que ahora hay algo que el enemigo usa, Señor, para que nosotros nos distraigamos de la salvación, de nuestro avance en nuestra salvación, que es la religiosidad. Ayúdanos en nuestra vida, Señor. Padre, Señor, tomemos las cosas como querían hacer los religiosos fariseos y aún los discípulos de Juan. Señor, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a verte a ti en toda esta enseñanza, Señor. Líbranos del pecado, líbranos también de la religiosidad. Gracias, Señor, porque perdona nuestros pecados que cometemos, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos cómo ser conducidos, Señor. Y como dice tu palabra, Señor,
despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que corramos con paciencia, puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, y que podamos, Padre Santo, seguir meditando en ti, que no nos salgamos del Espíritu, que no nos soltemos de la gracia, que no nos soltemos del Cristo crucificado ni del Cristo resucitado. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.